¿Cómo están, amigos? No se preocupen, todavía no empezó el episodio, no se perdieron nada y no estoy yo solo. Se viene un gran episodio, nos acompañó Andalucía Solof y hablamos de los 43. Prepárense porque estuvo extraordinario. Pero yo no puedo dejar de recordarles que el 16 de julio nos vamos a estar presentando en Ciudad Juárez para hacer el show de la secta NXIVM. El show del 18 de julio de Jacobo Grinberg ya se agotó, pero para el 16 de julio quedan entradas, así que las pueden comprar. Dejamos el enlace de Boletia en la descripción del episodio. 16 de julio, probablemente la única vez que hagamos ese show los tres juntos. Se hizo siempre con Vascobot y seguramente se va a volver a hacer con Vascobot, pero en esta oportunidad en Ciudad Juárez vamos a estar los tres juntos en el escenario haciendo la secta NXIVM, así que si no sacaste tus entradas para el 16 de julio en Ciudad Juárez, es tu oportunidad. Y además, también dejamos el enlace en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en las redes del podcast y en las nuestras personales para el 20 de julio que hacemos show en Monterrey. Vamos a ser Obsesionados con Jacobo Grinberg en un gran teatro que queremos llenar, que queremos agotar. 20 de julio en Monterrey. De ahí está el enlace de la venta de entradas. Así que por favor, agoten, gente de Monterrey, prepárense, vengan con todos sus amigos, vengan con sus primos, vengan con quien ustedes quieran, pero vengan el 20 de julio en Monterrey a ver Obsesionados con Jacobo Grinberg, herejes, los tres juntos en el escenario. Así que los esperamos ahí, 16 de julio en Ciudad Juárez, 20 de julio en Monterrey. Y ahora los dejo con el episodio. Muchísimas gracias. Cuando estaban por salir de la ciudad, un policía le cerró el paso y empezó a disparar. Y en un conjunto de ataques toda la noche, de más de 30 ataques en diferentes lugares que les estaban disparando, los expertos de derechos humanos que vinieron de muchos países para investigar el caso, y que ellos encuentran que la Marina estaba ahí antes de que hicieron la conferencia de prensa para decir que encontraron a los cenizas ahí y que parece que estaban así plantando evidencia ahí. Creen que los normalistas habían tomado un camión con heroína sin saberlo. Y cuando el gobierno hace este tipo de cosas en México, cuando van los padres de estos niños y de estos muchachos y les dicen, encontramos esto, vimos esto, o aquí está esta agencia argentina que puede encontrar esto, y no le dan acceso, es como decir, entiende que yo tengo el poder para que tú nunca sepas qué pasó y te lo estoy diciendo en la cara. Hay una parte respecto de eso que yo ahí dije, listo, nunca se va a saber la verdad. O sea, para mí fue desgarrador esa parte. Encuentran una prueba y lo único que termina sirviendo es a más impunidad. Sonoro. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y de cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. No soy Bobby, por si no se dieron cuenta, no soy Bobby, soy Vasco. Bobby hoy no nos pudo acompañar. Lo cual me da profunda alegría. Yo siempre me alegro cuando Bobby no viene al podcast porque ya me lo tengo que bancar de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Chismecito, así que es un poco de aire para mí. Soy Vasco, estoy muy feliz del episodio que vamos a grabar hoy. La verdad estoy sinceramente emocionado. La invitada escribió un libro maravilloso que a mí me enseñó muchísimas cosas que yo debería haber sabido. Y libro que quiero agradecer haber recibido en uno de los shows en vivo, que me lo regalaron y me dijeron, muy lindo los temas de historia que ustedes tratan, pero ustedes tienen que hablar de esto. Y la que me lo regaló tenía toda la razón. Así que vamos a pasar a presentar a mi compañero de hoy y luego a la invitada, no sin antes recordarles que el 18 de julio tenemos show en la ciudad de Ciudad Juárez, no sé por qué dije la ciudad en Ciudad Juárez, y el 20 de julio tenemos show en Monterrey, ambos sobre el misterio o no misterio de la desaparición de el doctor Grinberg. Así que acompáñanos, compren las entradas, están los enlaces aquí. Y habiendo dicho todo esto, les voy a presentar a el Lionel Messi de este Inter de Miami llamado Herejes el podcast, el corsario Alejandro Durán Eraño.
¿Y por qué del Inter de Miami? Porque carajo? ya estás como en decadencia. O sea, sí, bien, ya sí, en picada. Estás en picada. bien, tenés unos lujos impresionantes y todo, pero Sí, ya sí, te sí. queda poco, para lucir. Ya vamos de salida. Sí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por esa presentación, mi querido Vasqui. Un gran tema el de hoy, un tema que yo pensé que iba a ser complicado tocarlo en Herejes por todo el contexto que trae, que al principio como que, no sé, siento que teníamos un poco de reserva en hablar de cosas de política, pero creo que este tema vale mucho la pena. Todo el contexto sociopolítico, las autoridades involucradas, en fin, todo de lo que vamos a hablar nos va a platicar la invitada de hoy, que es un gran honor tener aquí en Herejes. Y bueno, por favor, Vasqui, preséntanosla. Bueno, nuestra invitada es Andalucía o Andalucha K. Solov. Le dicen Andalucha, es una periodista multimedia, independiente, nacida en Nueva York, pero chilanga por residencia y guerrerense de corazón, según la biografía que encontré y según realmente cuando uno lee el libro se da cuenta de que es así. Ha sido becaria del programa de Adelante de IWMF, de Prende de la Universidad Iberoamericana y el Leonard C. Goodman Fellowship. Ha sido nominada al Emmy, ha cubierto las luchas de los jornaleros en Estados Unidos, la muerte de Fidel Castro en Cuba, la tragedia del volcán de fuego en Guatemala, las protestas contra el Mundial de Brasil, el movimiento indigenista en Honduras, la intifada en Palestina y por supuesto, en gran profundidad y poniendo sapiencia, corazón y el cuerpo en el tema que nos ocupa hoy. Este es el libro, es una belleza, por favor, los que tengan la posibilidad de conseguirlo. Está acá, voy a pasar a cámara frontal para que lo puedan ver bien. Se llama Vivos se lo llevaron. El libro tiene 5 años de su publicación, pero realmente la actualidad es absoluta. Y se los recomiendo a quien pueda, porque lo que podamos cubrir hoy va a ser muy poquito en comparación a la profundidad emotiva y de información que tiene el libro. ¿Cómo estás, Andalucía? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme, por darme tan buena presentación y también por apreciar el libro, por tomar el tiempo para leerlo y también de hablar de ese tema tan vigente hoy en el programa. Y creo que sí es cuando hablamos de, sí pasó hace 5 años, pero como yo pudiera haber escrito el libro casi ayer, porque lamentablemente no ha cambiado mucho. Y también eso algo que dice mi gran maestro Joe Sacco, que escribió el libro de novela gráfica Palestina, Fixer y muchos otros libros. Pero, sí, mira, de Gorashta, también. Eso sí creo que sí lo tengo justo. Muy bien. ahí está. No, yo no estoy señalando bien, pero ahí está. Muy bien. Pero sí, entonces, y que él siempre decía que si tú vas a hacer una novela gráfica, cuando estás eligiendo tu tema, es muy importante que eliges un tema que sí es relevante en 5 años, porque no vas a terminar tu libro antes de 5 años. Entonces, si tu tema no es algo de relevancia, no lo haces en novela gráfica. Totalmente. La verdad que Joe Sacco, un monstruo que ha mostrado horrores, también poniendo el cuerpo y en primer plano, en unas novelas gráficas extraordinarias. Uno de nuestros episodios de Herejes, el episodio dedicado a la masacre ocurrida en la ex Yugoslavia, lo basamos en parte en uno de sus libros, así que una dedicación también para ese gran escritor. En un rato vamos a hablar de novela gráfica porque el público sabe que es uno de mis temas favoritos y que ya lo he metido al corsario también en la novela gráfica. Pero yo quiero empezar esto haciéndote una pregunta que para mí fue trascendental y fue un descubrimiento leyendo tu libro. Siento que es algo que por lo menos afuera de México no nos lo contaron para darnos un contexto de esta historia tan terrible que es la desaparición de estos 43 normalistas, y que es sobre Ayotzinapa. Porque yo descubrí
apasionado a partir de tu libro que esto no es un hecho aislado, que Ayotzinapa tiene una historia increíble de lucha, de construcción ideológica, que el pueblo y que la idea de la escuela excede el aprendizaje de un maestro normalista y que es mucho más que eso. ¿Por qué no nos contás un poco de dónde salían, pero no de dónde salían geográficamente, sino de dónde salían cultural e intelectualmente todos estos alumnos que tomaron esos autobuses y que fueron maltratados hasta la desaparición y en algunos casos la muerte en Iguala, Andalucía? Ok, vamos a tener que ir como 100 años atrás en la historia, tanto de la Revolución Mexicana y que las escuelas normales rurales en México empezaron como parte después de la Revolución para dar educación a los campesinos que no tenían acceso a la educación en México, y con la evolución de tiempo también era para dar educación también a comunidades indígenas. Entonces nacieron creo que como 70 escuelas en aquel momento, pero con los años se han estado quitando presupuesto y sí forman parte del FECSM, que es una federación de estudiantes socialistas campesinos. O sea que sí tienen una filosofía socialista y que la filosofía y la política es muy importante de su educación, y hoy en día hay alrededor de creo que 18 de estas escuelas y algunos son solo para hombres, otros solo para mujeres, algunos mixtos, y están en todo México, pero en lugares rurales donde la gente no tiene acceso a la educación, aunque la educación es libre y gratuita y secular en México, pero a veces no hay una escuela donde viven y no tienen dinero para transporte, para trasladarse, y además sus familias dependen de sus ingresos, ¿no? De a veces los adolescentes y etcétera. Entonces, esas escuelas les dan la oportunidad de vivir en un internado, tener becas para la comida, etcétera, y estudiar para ser maestros, y muchos estudian para ser maestros bilingües de una lengua indígena y español, y ya regresan a comunidades parecidas a los donde ellos vienen para ser maestros. Ok, eso es el contexto, pero cada año el gobierno intenta quitar el presupuesto a esas escuelas, y como lo más combativo, como más activista, más luchador social es Ayotzinapa. Y entonces Ayotzinapa ya en años pasados, en 2012, desde cuando yo, de hecho, a finales de 2011, empecé a cubrir Ayotzinapa como periodista independiente, porque ellos estaban protestando para que tuvieron así más ingreso de estudiantes, su presupuesto mantenido y todo, y que ahí lo que pasó fue que las policías dispararon contra ellos y mataron a 2 estudiantes, detuvieron muchos. Entonces, eso fue como un parte de la represión y también desde antes. Entonces, en 2014, cuando los alumnos, ellos querían ir a una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de un masacre de estudiantes en 1968 en lo que se llama Tlatelolco, que fue justo antes de los Juegos Olímpicos de México. Los Juegos cuando tenemos los atletas afroamericanos de Estados Unidos que levantan el puño, son esos Juegos Olímpicos, y fue una semana antes que había un masacre de cientos de estudiantes. Entonces, cada año los estudiantes en México conmemoran este masacre, y los normalistas de Ayotzinapa iban a ir en algunos camiones a esta protesta, y ellos estaban encargados de conseguir camiones para también otros alumnos de las otras escuelas normales. Entonces uno dice, ¿cómo conseguir camiones? O sea, rentar un camión, y no. Eso es que a veces es difícil entender para los que fuera de su contexto, incluso en México y mucho más fuera de México, que los normalistas nunca tienen presupuesto para camiones. Entonces han llegado a un acuerdo con las empresas de los camiones que dicen, oye, préstanos tu camión por un día, y si no, te vamos a protestar y hacer mucho relajo, pero si nos presta el camión por 1 o 2 días, no pasa nada y ya te lo devolvemos. Entonces, las empresas
prestan estos camiones con un chofer de la empresa, ¿no? Porque Claro. no es como que les van y las usan. Entonces, en esta ocasión, los normalistas fue una semana antes de que tenían que ir a esa protesta en la Ciudad de México y estaban intentando juntar camiones para poder ir a esa protesta. No podían conseguir camiones porque en final de cuentas sí es algo ilegal, aunque que sea permitido. Los policías cerca donde estaban la escuela no estaban permitiéndoles conseguir camiones. Entonces dijeron, bueno, vamos a esta ciudad como 2 horas de aquí y ahí vamos a conseguir los camiones. Entonces ahí fueron 2 camiones de normalistas, de la escuela, y que ahí en la ciudad de Iguala consiguieron más camiones. O sea, fueron como 100 estudiantes, consiguieron más camiones, y cuando estaban por salir de la ciudad, un policía les cerró el paso y empezó a disparar. Y en un conjunto de ataques toda la noche, de como más de 30 ataques en diferentes lugares que les estaban disparando, que en un momento bajaron todos los estudiantes de un camión, luego de otro camión, y en otro momento llegaron más alumnos y personas para ayudarles, los dispararon, y entonces en el final el saldo fue de 6 personas muertos, 3 de estos siendo estudiantes, 2 siendo personas que estaban pasando, y un futbolista, porque también dispararon a un camión pensando que eran los alumnos de Ayotzinapa. Y con el paso de los días piensan, bueno, ¿y qué pasó con los estudiantes que no han aparecido? Pues ya que fueron esos estudiantes fueron a sus casas o donde están en la cárcel, y empezaron a buscarles en las cárceles y dieron cuenta que no los encontraban. Entonces, eso fue cuando ya pudieron identificar que faltaba 43 estudiantes, y hasta la fecha faltan 43 estudiantes. O sea, como solo 3, sus restos han sido identificados, 40 todavía no, y que realmente aún no sabemos qué haya pasado, porque las policías los atacaron, porque los secuestraron, porque mataron a los otros, porque, o sea, como que todavía hay muchas preguntas. Eso fue el 26, la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Es decir, dentro de muy poco tiempo se van a cumplir 10 años de una impunidad absoluta, impunidad incluso recubierta de más capas de cinismo, con la construcción, ahora en adelante le vamos a preguntar, de versiones oficiales absolutamente falsas, con incluso restos, y esto lo contás apasionantemente en el libro, restos de los que se pudieron identificar que realmente no se cumplió los procesos que exigen las entidades antropológicas para saber de dónde se sacaron esos restos. Es decir, se sabe quiénes son porque se pudieron identificar por el ADN, pero se sospecha que los pusieron, o que dijo el ejército que los había encontrado en lugares distintos de donde los encontraron. En fin, la impunidad, como siempre en nuestra Latinoamérica, supera la gravedad en sí de lo ocurrido, que realmente no se sabe qué es. Pero bueno, yo para completar un poquito el contexto. Ale. Sí, sabemos que ocurrieron diferentes situaciones dentro del atentado, ¿no? De lo que ocurrió, lo que físicamente podemos, los balazos, los camiones, todo lo que la versión que no sabemos, que primero nos dieron una y luego nos la cambiaron, y bueno, pero dentro de todo esto, yo entiendo que hay un contexto sociopolítico, ¿no? Y a mí me gustaría saber si nos podemos adentrar un poco más en esto. ¿Cuál fue ese contexto en México que condujo a esta desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa? Porque no es solo, pienso yo, como dijo Vasco hace rato, es un caso de muchas capas, ¿no? Y mucho más profundo de lo que podemos ver a primera vista. Me gustaría que hiciéramos que hablar con Andalucía, que nos dijera cuál es el contexto, cuál es la profundidad del asunto a esferas más allá, más grandes y más de más poder.
Sí, creo que lo importante es sí ponerlo, o sea, hay muchos contextos, ¿no? Uno ya expliqué de quiénes son los estudiantes, Sí. ¿no? Creo que eso es como de la educativa y como la activista. Pero del contexto de violencia, o sea, Guerrero sí es uno de los estados históricamente más violentos en México. Es uno de los estados más marginados y pobre en términos de dinero que tiene la gente, pero muy rico en recursos que tiene la gente, muy rico en cultura, en música, en comida y baile y máscara, arte y todo. Pero es y también es un contexto de son. Siempre ha habido mucho lucha social, guerrilleros en las 60s y 70s, algunos sí egresados del mismo Ayotzinapa. Y en ese contexto del país tenemos desde 2006 que empezó lo mal llamado guerra contra el narco, Sí. que realmente ha sido una guerra contra la población. Contra la total. sociedad civil, sí. Sí, pero esa guerra contra el narco es donde sí empezaron a desaparecer personas. Y pues yo creo que muchos de tus escuchantes sí entienden qué es la desaparición de las personas, pero para los que no sepan es que si no sabes que la persona está viva o está muerta y que pasas una angustia el resto de tu vida de no saber qué ha pasado con tu ser querido y no tener un cuerpo a que llorar, ¿no? Entonces, cuando desaparecieron a los alumnos de Ayotzinapa, empezaron en este mismo pueblo a buscar no solo a los estudiantes, pero empezaron a salir muchas otras personas de esta comunidad y de comunidades cercanas a decir, también a mi tío lo desaparecieron, a mi hijo lo desaparecieron. Entonces, en el inicio dijeron, sí, ya encontramos una fosa con 28 cuerpos, son los estudiantes. Y no eran los estudiantes, pero dices, si no son los estudiantes, ¿quiénes son? ¿Cómo es que tienen así fosas y fosas llenas de personas y que nada ha pasado, ¿no? Y en aquel momento, y que en paz descanse, que era un hombre, Mario Vergara, que lamentablemente murió en un accidente laboral el año pasado, pero él era quien dijo, yo no sé buscar a los desaparecidos, pero él era de cerca de ahí donde desaparecieron, y él empezó con un palo y con barría, y empezó a cavar en los bosques, en las montañas, y encontrar a los muertos, y él luego se juntó con otras personas para tener un movimiento nacional para buscar a la gente desaparecida. Entonces muchos dicen que lo de Ayotzinapa fue como la gota que derramó el vaso, y ahí en ese mismo lugar igual era la gota que derramó el vaso para los otros desaparecidos, así los llaman, los otros desaparecidos, para que pudieran ir a buscarles y hablar, y se juntaron en la iglesia, cada uno traía en su manta con foto de su desaparecido y que ya no tenían tanto miedo para ir a buscarles. Y eso hoy en día se extiende a todo el país. En cada estado hay un grupo, generalmente de madres buscando a sus hijos desaparecidos. La semana pasada, día de madre aquí en México, ya no se celebra igual, ya son miles y miles de madres que toman las calles, tanto aquí en la Ciudad de México y en todo el país, exigiendo que buscan a sus hijos que están desaparecidos, o sus hijas, ¿no? Entonces, eso es el contexto en lo cual te desaparecen a los estudiantes. También creo que es importante mencionar que ya desde antes del tiempo, cuando había a la guerrilla en Guerrero, que los militares sí siempre han jugado un papel muy represor, y incluso desaparecieron activistas en los 70s con lo que llaman vuelos de muerte, claro, donde los llevaron en aviones y los dejaron, o sea, morir en el mar esperando que nadie los iban a encontrar, y apenas los están investigando eso, y el gobierno sí ha negado entregar muchos archivos relevantes a estos casos de los 70s, y eso repite con Ayotzinapa, que el gobierno otra vez, en especial el ejército, no ha querido entregar así los archivos necesarios para realmente llegar al fondo de este caso. Ok. En ese contexto y en toda esa situación se construye como para darle una respuesta al común de la sociedad, obviamente desinteresados por lo que estaban pasando esos padres, hermanos y todas esas personas
que estaban en la búsqueda y que vos los conociste tan bien en primera persona como contás en el libro, pero se construye algo que vos en el libro referís como la verdad histórica. Esa verdad histórica es una versión oficial que pretende dar una respuesta y con eso terminar el caso. Una versión oficial que no cierra por ningún lado, que por ejemplo los informes de la COBAG desmienten en muchísimas cosas, pero yo me quiero detener en 2 puntos de ese informe porque me parecen los más cínicos, los más horrorosos, para que nos cuentes un poquito. Uno es que el informe o la verdad histórica dice que los estudiantes de Ayotzinapa, su objetivo era boicotear un informe de gestión de la que era la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa. Y el otro punto es el basurero de Cocula. Entonces yo quisiera, si podés, profundizarnos un poco, porque me parece que son 2 ejes centrales. Uno en la revictimización y el otro en el inventar una hipótesis de muerte cuando no hay ninguna evidencia y de entierro en una fosa común. Sí, es como que siempre quieren inventar pretextos, o sea, como para cualquier persona que es víctima de un crimen de Estado. Entonces, en este caso, que sí, la que era la esposa del alcalde que ya había sido acusado de asesinar activistas de campesinos antes, ella, pues sí, estaba dando un informe y que sí, pasaron cerca a donde estaba su informe con un gran baile, etcétera. Y como que solo querían como inventar una razón, era como, pues tuvimos que detener a ellos porque iban a atacar a este evento, ¿no? Cuando ellos ni siquiera sabían que ese evento iba a pasar, ¿no? Solo era pura casualidad que estaba pasando, pero que el gobierno quiere usarlo como un pretexto, ¿no? Y eso nos lleva al otro, que el gobierno sí es muy bueno en mentir. Depende a veces quién está, qué partido, con quién están alineados, etcétera. Pero que el gobierno de Peña Nieto, el anterior presidente, y todo su gabinete, que ellos dijeron, o sea, como que el procurador Jesús Murillo Caram dijo que sí, había una verdad histórica donde los habían llevado a estos alumnos a un basurero y uno por uno, sí, lo echaron en ese basurero, echaron algunas llantas y los incendiaron y así murieron. ¿Por qué no hay cenizas? Porque estaba tan grande la pira de este incendio y que no hay evidencia. Y luego después encontraron, pues una bolsa con cenizas y estas cenizas sí tenía un hueso y este hueso correspondió a Alexander Mora Venancio y con eso ya es como la prueba que todos murieron ahí. Los padres y madres dijeron, no, eso no es cierto. Y además muchos de ellos sí son campesinos, fueron al lugar, dijeron, no, para quemar tantas personas hay mucho árbol, hay muchas plantas aún. Yo también fui a ese lugar pocos días después de que habían anunciado que según habían matado a estos estudiantes y no estaba, el acceso no estaba bloqueado, cualquier persona podía entrar y justo después que nosotros como un grupo de periodistas habíamos entrado ahí, resulta que sacan más evidencia ahí cuando el espacio ya estaba contaminado, ¿no? O sea, yo estuve ahí en la fecha y después dicen, sí, ya encontramos algunos casquillos y no sé qué. Y entonces, y resulta muchos años después que salió con muchas solicitudes de información de los expertos de derechos humanos que vinieron de muchos países para investigar el caso y que ellos encuentran que la Marina estaba ahí antes de que hicieron la conferencia de prensa para decir que encontraron a los cenizas ahí y que parece que estaban así plantando evidencia ahí. Entonces, o sea, salió tal cual los videos mostrando eso. Y ahora Jesús Murillo Caram sí está encarcelado por inventar a la verdad histórica. Creo que apenas lo sacaron de la
cárcel porque estaba muy enfermo, pero todavía está bajo arresto. Y quien más estaba involucrado en este gran mentira era que el jefe de inteligencia en aquel momento, Tomás Herón, que ahora está en fuga en Israel y el Estado de Israel lo está protegiendo y que no quiere entregarlo a México, aunque México sí ha hecho muchos intentos para que sí pueden extraditar a este jefe político criminal. Qué locura, qué locura. Porque además, por lo que recuerdo del libro, no hay ni siquiera una posibilidad científico-técnica de que se pudieran haber quemado consumido, cuerpos sí. Y consumido en ese lugar, ¿no? Los especialistas, creo que fue un especialista en fuego que dijo que la temperatura que se podía entender que se había quemado eso no daba para que un cuerpo se reduzca a cenizas tan rápidamente, ¿no? Y con tan poco material inflamable. Hay un momento muy, diría, grotesco en el relato del libro, que es que si hubieran tirado el material inflamable para hacer el tamaño de ese incendio, se morían los que estaban tirando el material inflamable. Exacto. Quemados, ¿no? Sí, sí. Sí, no, sí es muy cínico, o sea, todas esas versiones. Y lo que ha mantenido que no pueden quedarse con esas versiones son las familias, es la sociedad civil. A veces sí es la prensa nacional e internacional. A veces, digo, porque muchas veces solo publican las versiones oficiales, pero hay muchos otros casos donde, por ejemplo, había un caso donde 3 estudiantes de cine fueron a grabación en el estado de Jalisco, más al norte en México, y que luego fueron secuestrados y desaparecidos. Había muchas movilizaciones y en un momento el gobierno, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que sí fueron disueltos en ácido y no hay restos ni rasgos ni nada, y que en este caso, bueno, eran menos, tenían un poco menos apoyo, las familias tenían más miedo, quizás recibieron amenazas, lo que sea, y no siguieron claro, movilizando tal cual, pero es porque el gobierno como que, pero sí, dijeron, pues ya, estaban disueltos en ácido y que terminamos esta historia. Y lamentablemente no es porque la gente no muere y desaparecen en ácido, porque sí, hay muchos casos en México donde eso sí ha pasado, pero en este caso no había suficientemente las pruebas para que realmente se cerraba el caso. Y eso solo es un caso. Recién es importante también mencionar que hay una Comisión Nacional de Búsqueda, pero que muchas veces no hace el trabajo que tenía que hacer. Los bases de datos no están bien. Hay más de 100,000 personas muertas, hay más de 100,000 desaparecidos y desaparecidas en México hoy, o sea, más de 100,000. Y que el gobierno quiso hacer un censo donde va puerta a puerta preguntando a las personas o haciendo llamadas, oye, ¿y tu hijo desaparecido ya regresó? Para bajar esas cifras, o sea, es como de desaparecer otra vez a los desaparecidos. ¡Qué locura! Y en como que sí ha habido muchos choques entre los grupos que buscan y el mismo gobierno, el mismo presidente, y que ellos dicen, no, eso de 100,000 no es la cifra, y las familias dicen, sí, es la cifra. Uh-huh. Claro, que en vez de establecer las herramientas, o quizás superados porque es imposible establecerlas, lo que quieren es cambiar los números, ¿no? Algo típico de la política en economía, y lamentablemente también en muertos. Lo hemos vivido en Argentina con la masacre que sufrimos durante la época de la dictadura. Ale. Sí, una de las cosas que a mí más me ha impresionado en el caso es lo que estaban hablando de la verdad histórica, que al principio fue pues propuesta, ¿no? Pero luego se involucra, ¿no? En todo lo que estás diciendo y lo que están platicando, de que apuntaban, ¿no? A que los estudiantes habían acudido a Iguala por los autobuses, no habían acudido a Iguala más bien por los autobuses, sino que tenían el propósito de boicotear lo de Pineda Villa, que era la esposa del alcalde Abarca, ¿no? De José Luis Abarca. Pero luego nos damos cuenta que Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión, ¿no? Fueron acusados por el exfiscal Murillo Karam, detrás de la desaparición de estudiantes. Entonces, a mí esta parte de la política en México me hace que genera como que una enredadera de versiones y de
traiciones entre ellos, porque primero se han de haber puesto de acuerdo para dar una versión y luego cuando la versión fue descubierta como que no hay suficientes pruebas para sostenerla, entonces empiezan a buscar a quién meter a la cárcel para que chivos se parezca expiatorios, ¿no? Exactamente. Y luego de repente meten a la cárcel el que los metió a la cárcel. O sea, entonces se vuelve un rompecabezas, que esto ha ocurrido a lo largo de la historia en México y no me deja de impresionar cómo nunca sabemos cuáles fueron las implicaciones entonces políticas y sociales de la desaparición de los estudiantes en México. ¿Qué papel real jugaron los grupos criminales, la corrupción en este caso? ¿Cuál ha sido el avance de las investigaciones? No sé, hay un montón de dudas, un montón de cosas que me gustaría que pudiéramos platicar más a fondo, porque a mí hasta la fecha no me queda claro qué es lo que ocurrió, porque viendo los informes anteriores y lo que ha investigado el actual gobierno, siguen sin tener realmente una respuesta clara, ¿no? Sí, yo diría hoy en día, o sea, que un parte de por lo cual sí ya están encarcelados varios de los políticos de antes, o sea, algunos eran porque ya no podían más, o sea, como el alcalde y su esposa, o sea, ya había demasiada presión político de la sociedad para que sí fueran encarcelados, pero como así las figuras más grandes como Mario Caram o Tomás Herón, eso sí venían más con cambios de gobierno, ¿no? O sea, de partido, sí. De una de las promesas de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México por pocos meses más, porque estamos por tener elecciones, pero que él prometió a las familias que iba a resolver el caso y realmente sí creían en él. O sea, yo asistí a las reuniones y la manera en la cual sí hablaba, y hasta la fecha que sí habla con ellos, sí es con más respeto, pero aún así, él ha puesto mucho de su confianza de seguridad en el ejército. Claro. Y él ha bloqueado que investigan el ejército. Entonces, los expertos internacionales que estaban investigando el caso, que pidieron así tantos folios del ejército y que vienen y sí ven que faltan números. O sea, que el gobierno no quiere soltar la información del ejército, no querían que ellos entraran los cuarteles, no querían que entrevistaran al general, o sea, incluso quien era el general del ejército en aquel momento, Cienfuegos, él luego fue detenido en Estados Unidos relacionado a tráfico de drogas y México negoció para que lo liberaron y dijeron que lo iban a juzgar en México y nunca lo juzgaron. Sí, Cienfuegos es absolutamente impune hoy en día. Sí, exacto. Ustedes saben mucho de la historia actual de México. Más a veces que la gente. Estudiamos mucho. Sí, ya vi, les gusta leer, ver, etc. Pero bueno, entonces, Cienfuegos, y que algunos de los expertos sí dijeron, no, pues ya nos vamos. O sea, si no nos van a dar los archivos que necesitamos, ¿qué hacemos aquí? O sea, no podemos hacer nuestro trabajo y que ya preferían irse. Y también para que decir en general, el ejército que ya mencioné que tiene esa historia también tiene crematorios el ejército, ¿no? Entonces claro. Preguntan que sí, o sea, de que sí encendieron algunos de los estudiantes, eso sí es un hecho, porque sí tienen los restos de algunos. Entonces, que sí fue a aire libre o fue un crematorio y ese crematorio era un privado o era del ejército, nadie sabe. Y un parte muy importante que no he mencionado hasta ahora es de la amapola y el tráfico de heroína claro. Y tráfico incluso de otras drogas del estado de Guerrero, que era uno de los 2 estados principales productores de amapola para la producción de heroína en el país y en el mundo, ¿no? Muchas personas, eso sí es otro cómic y otro documental que hice sobre amapola. Bueno, buenísimo. Tengo que conseguir ese entonces. Eso sí está en línea, no es libro, es solo es más corto. Okay. Y eso, y también hice una versión documental que se llama La Raya en español, como de cortar la amapola, y Puppy Crush en inglés. Vamos a buscarlo entonces. Eso
Ajá, en mis redes, en Anda la Lucha, pueden ver el tráiler del documental y en The Nib, que es un medio de Estados Unidos de cómic político, se puede ver la versión en inglés. Todavía tengo que publicarla en español, pero también salió en sueco y en algunos otros idiomas. Pero bueno, regresando a la de la amapola, eso sí es de que creen que uno de los camiones llevaba una carga secreta de heroína que la iban a llevar a Chicago porque eso ya había sido documentado antes y que los normalistas habían tomado un camión con heroína sin saberlo y que mucho de la persecución y el ataque a los estudiantes fue para la policía y el ejército que estaban involucrados en este tráfico de drogas a recuperar a este camión. O sea que cuando toman el camión, eso lo vi en tu libro, me pareció tremendo, que cuando toman uno de los camiones en Ayotzinapa, toman el camión equivocado. Ese es el problema. En Iguala, sí. En Iguala, o sea, perdón. Eso, estos son de los que toman en Iguala. En Iguala, ok. Sí. No se pueden comprobarlo, pero también la policía y el gobierno siempre decían al inicio que solo eran 4 camiones cuando eran 5. Okay. Como que ellos desaparecieron uno de los camiones, luego presentaban un camión para los investigadores y este camión no coincidía con el camión que estaba en los videos por algunos de los stickers, que había algunos de la pintura y dijeron, no, eso no era el camión en el cual viajaban ellos. Entonces, como que había muchos y también este camión cuando los habían atacado, bajaron los normalistas y nunca dispararon contra el camión, o sea, para que el camión sí pudiera salir, claro, mientras que los otros camiones no pudieron salir. Eso explicaría muchísimo, ¿no? De la razón por la cual fue tanta violencia en un principio. Porque uno por más que yo creo cuando se dio el asunto y empezamos como que a leer un poco lo que había, porque al principio no había nada, nadie sabía qué estaba pasando y no había nada que pudiéramos leer quienes no nos dedicamos a esto, a la investigación, ¿no? Y a mí se me hacía raro que hubieran sido tan violentos. O sea, ¿por qué disparar así? O sea, ¿por qué? O sea, si bien es un estado muy agresivo y todo, y hay muchísimo narcotráfico y todo lo que quieras, nadie vinculaba al principio los camiones con el narco, ¿no? Incluso parecía en un principio que estaban vinculando al narco como pretexto de algo que era un asunto político mayor. Por eso al principio siento yo que esta versión política de ir a boicotear esta fiesta, como que a todos le cuadraba de entrada porque decías, bueno, algo hay de política que implicó que fuera tan fuerte, pero aún así, ya cuando se cae todo esto, te quedas como, ¿cómo es posible que el gobierno se agarrara a disparar a estudiantes así? Pues la droga se me hace algo que esclarece todo. Ahora, con todo este asunto, con todo lo que ocurre, y no quiero que parezca esto una conclusión porque creo que todavía nos falta platicar algunas otras cosas, obviamente. Bastantes cosas. Pero a mí me llama la atención el hecho de que algo tan trascendente haya ocurrido en México como otras cosas, ¿no? Como lo de Tlatelolco, y que hablamos hace rato, y como muchas otras cosas, los tantos desaparecidos. Y uno se esperaría que en México hubiera como una especie de estrategia para que esto no pudiera ocurrir otra vez, ¿no? Y pues no. Yo no veo que exista. Eso podría pasar mañana. Eso, o sea, claro. Justamente sí, puede volver a pasar Exacto. y con la misma impunidad, ¿no? Exacto. O sea, pasan masacres así todo el tiempo en México. Muchas veces sí están en lugares muy aislados y que sí logran más convencer a la población que todos son narcos y no te tienen que importar porque ya merecían morir, ¿no? Claro. Que no lograron en ese caso. Y que creo que sí es importante mencionar que, aunque yo personalmente sí creo que sí tenía que ver con la droga y que creo la hipótesis de que sí uno de los camiones sí tenía heroína, aunque que no está comprobado, pero es una hipótesis a lo cual sí creo. El desprecio hacia los estudiantes sí tiene que ver porque el gobierno sí pensó, no nos importa. O sea, nadie les importa las vidas de estos chavos. Entonces, si fueron involucrados en rescatar esa droga o no, el hecho que no solo que fueron atacados, disparados, secuestrados,
el gobierno no los buscó. No. Y en los primeros, o sea, la primera semana, cuando es lo más importante, y mucho menos en los primeros 24 horas, cuando podían aún encontrarles. Y dijeron luego que el ejército sí había disparado a una cantidad de normalistas, los habían matado y detuvieron, creo que 16 soldados, generales, etcétera. Y la semana pasada los dejaron ir 8. O sea, como que porque no había dos pruebas, no están libres, pero sí no están en la cárcel. Entonces es como de, sí, solo creo que sí, no solo es la droga. O sea, como que sí pensarían dos veces si fueran otra población, no una población de jóvenes pobres, indígenas, morenos, socialistas que piensan que sí pueden reprimir y que no va a tener mayor repercusiones en su política, ni su economía, ni nada, ¿no? Y sí tuvo, pero quería decir que sí, como que podría pasar mañana. Apenas anoche vi un nuevo documental que está en Netflix que les recomiendo, que es del guardián de las monarcas, que es sobre un defensor. Es horrible porque yo ¿lo viste? Sí, porque yo fui a ese lugar y ver eso me partió el corazón realmente. Sí, es un documental sobre el guardián de las monarcas, de las mariposas, de millones y millones de mariposas que migran a México cada año. Y perdón por la sirena, pero bueno, y esas monarcas, o sea, siempre están talando y cortando los árboles en el bosque, y él luchaba para defender las monarcas. Yo de hecho estaba trabajando en un documental sobre las monarcas, pero así tal cual las monarcas, nada político. Sí, tipo, sí. Y yo hablé con él el día que lo secuestraron, o sea, para planear documental que vamos a hacer, pero que menciono eso porque una cosa que me llamó mucho la atención viendo eso es la impunidad del gobierno, y que el fiscal, o sea, como que dijeron, no sabemos dónde está, y ya después de 2 semanas desaparecido le encuentran según muerto en un pozo, y todos dicen, pero su cuerpo no tiene decomposición, como si estuviera en un pozo de agua por 15 días. Y tal cual en la película, el fiscal dice, no, es como que hace frío, por eso su cuerpo estaba preservado, ¿no? O sea, pero un sinfín, no tenemos el tiempo, yo les recomiendo verlo, pero lo puedes ver, cinicismo tal cual con los fiscales que según tienen que impartir justicia y realmente solo lo ocultan las verdades. Sí, y es que este tipo de versiones, perdón, Vasco, ese tipo de versiones lo hemos visto reflejado en un chorro de países, ¿no? Ahorita que contaron que contó Andalucha, lo de las mariposas monarcas, me recordó mucho a Chico Méndez, por ejemplo, cuando fue el defensor de la selva, y también se lo llevó, lo mataron por eso. O sea, son versiones que ocurren en varias partes del mundo y que todos los días aparece una, ¿no? Sí, pero me parece que lo terrible de lo que ocurre en México es justamente que pasa en otros países, pero que pasa en una de las potencias en casi todos los indicadores económicos más grandes del mundo, sigue sorprendiendo por el hecho de que es una y otra vez la impunidad y dificultar la tarea de la justicia o de la verdad, o incluso que la justicia sea parte del problema. Yo justamente le quiero hacer una pregunta que viene vinculada justo con eso. Hay una entidad, y acá me tengo que poner orgulloso. No hay muchas cosas de Argentina que me pongan orgulloso, pero hay una que sí lo hace, que es el equipo argentino de antropología forense, una institución, para quienes no lo saben, no gubernamental. Es un grupo de científicos de primer nivel mundial especializados en la identificación de personas a partir de sus restos. Esta institución construida para poder identificar a los desaparecidos en la última dictadura militar en la Argentina, y que ha tenido actuación en miles de tribunales internacionales y de casos en todo el mundo, participó y fue convocada para que se pudieran identificar supuestos restos de lo ocurrido en Iguala. Pero sin embargo, medio que le hicieron la vida imposible y el trabajo muy difícil, ¿no? Andalucha. Sí, no querían que estuvieron, no los avisaron cuando tenían que estar, o sea, no, a ver, ¿qué más?
de que sí, en el final dijeron, no, pues no podemos investigar como debemos, pero sí pudieron mostrar cuando encontraron ese 28 cuerpos que no eran los cuerpos de los normalistas, ¿no? O sea, como que sí les hicieron difícil, pero que sí podían en el final sí seguir, o sea, trabajando y mostrar muchas veces que sus mentiras que no eran, y que también ser las personas sensibles, que esto sí también cuento en el libro, cuando sí encuentran los restos según de uno de los estudiantes que lo anuncian que ni es, pero son los argentinos que sí van para hablar con la familia y decir, no hay pruebas que realmente es tu hijo, aunque que lo están diciendo en la televisión nacional. Ajá, sí. No, sí hacen un trabajo como muy importante de forense. No sé qué han visto el documental, El Equipo. Sí, increíble. Ah, sí, yo trabajé en ese documental y no lo he visto. ¿En serio? Sí, yo ayudé un parte de lo de Guerrero y un parte de Ayotzinapa, que tengo entendido no es tanto en el documental, pero sí tengo que verlo. Pero sí, yo trabajé en ese documental también. Ajá. Ok, no, pero lo que me llamó, hay una parte respecto de eso que yo ahí dije, listo, nunca se va a saber la verdad. O sea, para mí fue desgarrador esa parte cuando les dicen, les llevan unos restos que efectivamente los pueden identificar por creo que por la donación de sangre del hermano de uno de los desaparecidos, pero no les dicen dónde lo encontraron, no les dicen cómo trasladaron ese resto. O sea, es imposible para el equipo forense poder determinar nada. Es decir, encuentran una prueba y lo único que termina sirviendo es a más impunidad. O sea, terminan pretendiendo utilizar una verdad parcial que es que sí encontraron los restos de un desaparecido, pero para reforzar la verdad histórica. Es decir, como trastocar a una entidad que fue a ayudar para usarla en su beneficio. Por supuesto, no se dejaron, pero lo intentaron. Sí, y eso es que un papá, don Cheque, que identificaron un hueso de su hijo, de Alexander Mora Venancio, fue el primer hueso identificado, y que lo que dijeron que según estaba en el río, cerca del basurero, porque no hay pruebas de realmente dónde sacaron este hueso, y que él, o sea, le prometieron que le iban a dar el hueso. Y hasta su muerte, porque él sí falleció el año pasado, este papá creo que nunca, según yo, nunca tuvo el hueso. Y él quería el hueso como que si fuera el cuerpo de su hijo, ¿no? Claro, para poder enterrarlo, tener sí, un... Sí, y eso es como muy importante para su cultura, para honrar el muerte, etc. Y incluso hay otro papá, don Clemente, de que su hijo Cristian, que según encontraron un hueso del dedo del pie, ¿no? Y él dice, eso no significa que mi hijo está muerto. Y todos dicen, ay, estás loco, ¿cómo? Encontraron un hueso y no quieres entrarlo. ¿Y tú puedes vivir sin tu pie? Obvio que sí, ¿no? Entonces es como que ni siquiera con un hueso que sí dio del ADN, pero como que no, aún así no es una prueba que está... Claro. Que está muerto, porque solo es de un hueso. O sea, a veces sí son huesos. En el caso de Alexander, que era un hueso que tú sí no podrías estar vivo si te habían sacado este hueso, pero en el caso de Cristian no es así. Sí, claro. Totalmente. ¿Ale? Yo no sé hasta qué punto yo cada que veo acciones así del gobierno, de la gente que está en el poder, me recuerda a la forma de actuar de los cárteles y los del narcotráfico en México, que te demuestran... Pues son el mismo. Sí, pero el punto es que te demuestran el poder que tienen para que veas que no vas a poder con ellos. Te ponen el cuerpo ahí, te ponen la manta con algo escrito, amenazante, ¿no? Cualquiera que apoye a estos, pues les va a pasar lo mismo. Y cuando el gobierno hace este tipo de cosas en México, cuando van los padres de estos niños y de estos muchachos y les dicen, encontramos esto, vimos esto, o aquí está esta agencia argentina que puede encontrar esto, y no le dan acceso, es como decir, yo tengo el poder para que entiende que yo tengo el poder para que tú nunca sepas qué pasó, y te lo estoy diciendo en la cara, y síguele y va a pasar algo así.
No, y Porque eso ha pasado. es una amenaza directa. Es del gobierno, es una amenaza directa constante, ¿no? En México, me parece, ¿no? No, y eso ha pasado con las madres buscadoras que han asesinado más de una decena de ellas y ellos, también algunos padres, mientras que buscan. Y algunos, enfrente del Palacio del Gobierno, hay también otro documental, la de las 3 vidas de Marisela Escobedo, y que pues las asesinan, no investigan sus casos. O sea, también México tiene una estrategia fallida. Muchos critican a AMLO porque dijeron, ay, abrazos no balazos, pero eso no era su estrategia. Una cosa que sí hizo fue como tener más becas y programas educativos, etcétera, de trabajo para jóvenes, pero un gran parte de su estrategia era la militarización de México, de que desde 2006 con Felipe Calderón, que era presidente en aquel entonces, nunca funcionó y solo incrementó a la violencia, que sigue pasando con la militarización, con ahora que tenemos Guardia Nacional, no solo en todos lugares solo para de seguridad, pero también haciendo papeles así. Yo como que llego al aeropuerto y están así la Guardia Nacional bajando una nueva sofá y otros muebles que van a poner en el aeropuerto y digo, ¿por qué necesitan soldados para poner, o sea, muebles en el aeropuerto? Solo para poner un ejemplo absurdo, pero que entregan libros a las escuelas porque quieren mostrar como, ay, son buenos, pero en el final fortalecen el ejército, pero nunca fortalecen el sistema de justicia, ¿no? O sea que yo he sido, como casi todos en México, hemos sido víctimas de un crimen, ¿no? Del más básico, que te asaltan, te roban y que estando ahí yo como periodista me pongo mucho en pensar, o sea, cómo está funcionando ese sistema. Yo me acuerdo una vez necesitaba que vieran que sí tenían cámaras y dicen, no, ya chequemos aquí, o sea, están viendo Google Maps. No hay ninguna cámara donde eso pasó. Y yo, ¿así? Y no hay un base de datos de cámaras que ustedes usan, porque yo ya había visto el base de datos. Y dice, ok, déjeme checar el base de datos. O sea, si no fuera periodista, es como que no lo checan. Y eso es un ejemplo de miles, pero es como que realmente entre que son incompetentes, la impunidad, la falta de voluntad y también de cómplices. O sea, cuando tú dices muchos hablan de que los narcos son más poderosos de los políticos, yo no estoy en acuerdo en el sentido que los políticos muchas veces no son separados de los narcos, no son separados de crimen organizado, ¿no? Y eso vemos en ese documental que ya mencioné de las monarcas. Eso no tiene que ver con drogas, tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con árboles, con agua, con aguacates, tiene que ver de dónde puedes sacar dinero y no siempre se saca dinero solo de drogas. Claro. Totalmente. De hecho, el tema de los aguacates es un negocio gigantesco hoy en día, a veces mucho más que las drogas. Estamos ya cerca del final y yo te hago una pregunta y le dejo la última a Durán. Y voy a ir a lo que decía al principio. Acá tengo, por ejemplo, Facts from Sarajevo de Joe Kubert, una maravillosa novela gráfica que relata en primera persona hechos terribles. Tengo para mí la mejor novela gráfica de la historia, que es Maus. Buenísimo. Que te lo hice leer, ¿no? Y como decía, tengo algunas cosas de John Sacco, entre muchas cosas más, y por supuesto, y lo vuelvo a mostrar, el libro de Andalucía. ¿Por qué? Ya ahí va. ¿Por qué en novela gráfica? Ahí está. Aquí está en francés. Qué lindo. Noruego. Qué bien, qué orgullo. Una versión corta en inglés. Sí. Vos, de hecho, en el prólogo decís que vos lo habías pensado primero para el público internacional, no tanto para el mexicano. De hecho, a mí, como enorme lector de cómics y novela gráfica, México no tiene una cultura como otros países en cuanto a la producción propia. Sí tiene grandes dibujantes y guionistas que en general han trabajado en otros países, pero no es un país que tenga tanta novela gráfica. ¿Por qué vos decidiste ir por ese camino? Sí, es muy, muy buena pregunta y sí, todavía es como muy nuevo este tipo de novela gráfica aquí en México, aunque hay una gran historia de historieta, de cómic, de caricatura, etcétera. Pero yo originalmente, como ya mencionaste, soy de Nueva York y que
yo soy autodidacta, o sea, tengo pocos estudios formales de la escuela y que cuando yo decidí ya no estudiar en la universidad, tenía tiempo libre siendo un adolescente casi de 19 años y joven, y que yo iba mucho a una biblioteca pública en Pittsburgh donde había llegado a vivir, y esa biblioteca tenía una de las primeras colecciones de novela gráfica para adultos, y yo empecé, o sea, todos los días quería solo ir a la biblioteca y leer libros tanto de Joe Sacco, de Persepolis, o sea, algunos de los famosos, otros no tan famosos, Barefoot Gen, lo de Japón, sobre Hiroshima, y que yo me di cuenta que era como una manera increíble aprender a muchas historias. Pero pongamos pausa, porque luego me mudé a México muchos años después, empecé a trabajar mucho en televisión, en radio, en foto, escribiendo, o sea, todo tipo de medios. Y un amigo me dijo, oye, pero tú, ¿cuál es tu proyecto? Y yo, pues yo trabajo en BBC, en Vice, en Al Jazeera, no sé qué. Y él, no, eso es donde trabajas, ¿cuál es tu proyecto? Y yo me puse a pensar, no podía pensar en uno, hasta que un día dije, una novela gráfica. Nadie ha hecho una novela gráfica y eso sí va a llegar a otras audiencias, e incluso llegó a una mamá de los 43, que también en paz descanse, que falleció, Minerva Bello, que ella me dijo, yo no puedo leer bien, o sea, esos libros que me dan con tantas palabras, con texto por chiquito, eso era mi pregunta, justo por esto. Yo llegué a la secundaria y no lo puedo leer, pero tu libro sí lo puedo entender. Y también me recuerdo un momento que es que yo vivía en la escuela, o sea, literal, dormía en la escuela, Claro. Entonces tengo relaciones muy cercanas, tanto con estudiantes y también las familias. Y un alumno que eso sí es la tragedia de educación de la pandemia. Este alumno había estudiado en Ayotzinapa, luego consiguió una beca en una de las mejores universidades en México, le quitaron la beca en la pandemia y estaba pasando por aquí la ciudad en rumbo a ir a cortar aguacates, porque ya no tenía su beca a su universidad con muy buena educación. Uf. Y en rumbo a pasar para ir a los aguacates, se quedó aquí en mi casa con su sobrino, y él dijo, ay, muéstrale tu libro a mi sobrino. Y su sobrino pasó toda la noche, leyó todo el libro, y él dijo, en 5 años nunca he podido explicar a mi sobrino qué nos pasó. Y ya le di tu libro y ya él lo entiende, ¿no? Entonces, como quizás no tenía todos esos en mente cuando iba a hacer la novela gráfica, pero siempre sabía que era como una manera muy dinámica y como potente para contar una historia, ¿no? Sí, lo es. Realmente, a veces todavía, en Argentina existe una gran cultura respecto del cómic y la novela gráfica, pero todavía aún así cuesta hacerle entender la profundidad a la que se puede llegar con ese lenguaje que es otro diferente al de la literatura en prosa, pero que permite muchísimo desde la emoción y desde el conocimiento. Entonces creo que es fundamental y que lo hace accesible a mucha más gente desde otros lugares. Entonces, que nada, la verdad que desde mi parte, gracias, porque yo probablemente en prosa lo hubiera leído, pero así lo leí muchísimo más feliz y enganchado. Ale, ¿te parece cerrar con la última y ya nos vamos yendo? Sí, está bien. A mí me gustaría que pudiéramos platicar un poco, como en conclusión, el estado actual, ¿no?, de las familias de los estudiantes desaparecidos, porque creo que es una cara de la moneda que queda muy afuera de las personas que estamos del otro lado de las investigaciones y los que solo podemos ver el caso como que un poco difuminado. Siempre estamos como que al pendiente de si aparecieron, si no aparecieron, si cómo los mataron, si nos faltan 43, si ocurrió así, si ocurrió así, si esta es la versión, si no. Pero creo que la audiencia muchas veces deja pasar uno de los lados
más tristes, que son las familias, ¿no? La gente que se quedó así, la gente que despierta todos los días sin la familia completa, ¿no? Y me gustaría cerrar hablando de eso. ¿Cuál es el estado actual de las familias de los estudiantes desaparecidos y cuáles son sus demandas principales al día de hoy? O sea, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que están esperando? Que si ya están, obviamente no se conformaron, pero si ya se cansaron de la lucha, si, ¿cómo viven? ¿Cómo están? Sí, pues viven con un constante angustia y tristeza, ¿no? Que se ve, incluso había una mamá que habían asesinado a su hijo, o sea, hijo de Ayotzinapa, ¿no? En ese ataque, y como que se veía en su cara una tranquilidad que no tenían los que están buscando a sus desaparecidos y esos que habían asesinado a su hijo, ¿no? Y que yo me acuerdo cuando hice mi libro, estaba por publicarlo, era a 5 años, ¿no? De la desaparición de los 43 y yo puse como mis personajes principales en el final, ¿no? Y dije, bueno, este alumno sobreviviente del ataque ya tiene una hija, ya trabaja de maestro, este otro también trabaja de maestro, tiene un hijo. ¿Y qué puedo decir de la mamá y el papá, ¿no? Doña María de Jesús y don Benito. Pues los dos están angustiados, o sea, tienen que seguir trabajando. En un momento todos estaban como en la lucha y las movilizaciones y la sociedad los apoyaba con comida, etcétera. Hoy en día, obvio que a 10 años sí tienen que trabajar en lo que sostiene, no solo ellos, pero todos tienen otros hijos, ¿no? O sea, entonces yo los veo que por un lado sí están intentando pues sacar a sus otros hijos adelante y darles una educación a que ellos pueden ser los maestros que quizás sus hermanos no podían, pero que también mantenerse en la lucha y han hecho como 2 plantones recién exigiendo que el gobierno sí investiga al ejército, que sí entrega los folios que no han entregado y que recién sí había protestas porque no querían, que liberaron más de los militares que sí están acusados, ¿no? Y que olvidé mencionar que en este contexto de un plantón y luego que sí prendieron fuego a las puertas del Palacio Nacional, no los padres, o sea, los estudiantes, pero que eso sí provocó mucha controversia en medios. Y después, ni un día después, a una policía mata a otro alumno de Ayotzinapa, ahí en Guerrero, y wow. Luego, cuando según está, sí, eso ni fue, por una razón, no fue tanto noticia internacional, porque ya no les, o sea, como que la impunidad es tan normal, pero con este ataque, luego eran como, y de repente se fugó la policía, no sabemos dónde está, y tenían que cambiar de fiscal y otro fiscal y otro fiscal. Entonces son esas cosas que siguen frustrando a las familias. Pero en resumen, yo diría que las familias, algunos sí están diciendo que quieren boicotear a las elecciones, que son el 2 de junio, que realmente no confían ya en el sistema, que pusieron toda su confianza en este gobierno y que no los resolvieron. Y pues siguen insistiendo que pues siguen investigando, que sí están, o sea, que lo que ellos quieren es la verdad, ¿no? O sea, que sí pueden comprobar que están muertos, que sí los aceptarán, sí pueden comprobar, no solo diciendo, sí, otra verdad histórica y otra mentira, ¿no? Sí, claro. Ok. Bueno, Andalucía, la verdad que da para 25 preguntas más, pero el público lo puede resolver comprando el libro. Hay un momento en el que Andalucía refiere esto, ¿no? De las familias. Ale, es devastador cuando ella dice, y a mí me hace acordar de nuevo, ¿no? No puedo dejar de vincularlo con los desaparecidos en Argentina, porque el sentimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, que lo único que quieren es que se encuentre, ¿no? Por poder cerrar las historias, ni siquiera. Y dice en un momento que las madres piensan, mientras yo estoy comiendo, ¿qué estará comiendo mi hijo? Mientras yo me voy a dormir, mi hijo se estará yendo a dormir. Sí, es terrible. Así que busquen el libro, se llama Vivos se lo llevaron. Tiene 5 años, pero todavía está en edición y es de una actualidad absoluta, como lamentablemente siempre pasa cuando un caso tiene impunidad, que es que lo que se escribió
sigue siendo vigente. Entonces acá está, vivo se lo llevaron, consíganlo. Si son franceses o algo así, tienen en otros idiomas y todo. ¿Dónde más y en qué otros proyectos te puede encontrar la gente andalucha? Y danos tus redes y todo. Sí, pues me pueden encontrar en Twitter, bueno, X, y Instagram y también a veces en TikTok en Andalalucha, y que en los 3 Andalalucha, y también ahí tengo algunos de los otros proyectos que estoy trabajando. Actualmente estoy trabajando con las escuelas de Nueva York para hacer cómics sobre migración. Wow. Entonces, y eso es como para parte de su programa de cívica. También tengo en The Nib, que se llama Papi Crash, que es sobre pues amapola y los productores de amapola en México y el crisis de opiáceos en el mundo. También pues quisiera agradecer también a los y las ilustradores del libro, porque yo soy la autora, ¿no? Y que Marco Parra y Anaí Galaviz, ¿no? Sí, exacto. Entonces, importante agradecer siempre a ellos porque fueron como un parte esencial del equipo, y también todas las personas que hicieron así la edición, los globos. Ahí es un gran equipo. En un momento éramos 10 personas intentando terminar este libro, y también estoy trabajando en otro sobre un caso de feminicidio de una estudiante aquí en la Ciudad de México, que dijeron que ella se había suicidado, pero realmente su novio la había matado. Entonces, esos son otros proyectos de novela gráfica en lo cual estoy escribiendo. También me pueden buscar esas redes, Andalalucha, o mi correo está en las redes también. Ok, perfecto. Y no olviden suscribirse al Patreon de Herejes el Podcast. 2024 es el año de Herejes en Patreon. Muchísimo contenido, ya tenemos más de 300 contenidos grabados, entrevistas, extras, los relatos de Caro Hernández Solís y muchísimas cosas más. Y estabas mostrando tu hermosa indumentaria, Corsario. ¿Dónde se consigue? Me acabo de dar cuenta que no promocioné al principio, así que voy a tener que promocionar ahorita. Y de paso promocionar los shows cuando termines eso. Sí. Estas playeras, ya saben, bolsas, tazas y todo lo que se les ofrezca de Herejes el Podcast, chismecito y café con tachas, lo pueden encontrar en chunchos.mx. Vayan para allá y consuman Herejes el Podcast. Yes. Ahora, tenemos show en Ciudad Juárez y Monterrey, jueves 18 y sábado 20 de julio, respectivamente, de julio. Sí. No se les vaya a pasar. Vamos a estar ahí en redes avisándoles cuando los estén 3 juntos, no es show mixto. Sí, es presencial. Después, en octubre vuelven los shows mixtos conmigo desde Buenos Aires, pero estos son presenciales. Los 3 juntos en Juárez, los 3 juntos en Monterrey. Así es. Sí. Espero que yo pueda ir presencial a Argentina un día. Cuando quieras, hablamos de cómics 6 horas. Ok, muy bien. Yo soy Vasco.hereje. El hombre que hoy no pudo estar es Bobby.hereje. El señor es el Corsario.hereje. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Andalucha, la verdad, por haber estado acá con nosotros. Un saludo especial al Máster Rodríguez. Los 3 acá sabemos por qué, no necesita saberlo más nadie. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Adiós. Buenísimo, vámonos.